Hay un libro que ha sobrevivido imperios, que fue copiado a mano durante siglos antes de que existiera la imprenta, que fue quemado, prohibido, perseguido, traducido a más de 3000 idiomas y que sigue siendo el libro más leído de la historia humana. No te estoy hablando de un bestseller moderno. Te estoy hablando de un texto que comenzó a escribirse hace más de 3000 años en el desierto del Sinaí y que terminó de escribirse en una isla griega llamada Patmos, en el exilio, bajo la persecución del Imperio Romano. Ese libro es la Biblia, y lo que quiero hacer hoy contigo es algo que muy pocos se han atrevido a hacer: recorrerla completa, desde el primer versículo del Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis, pero no como un resumen escolar, no como una lista de eventos, sino como lo que realmente es: una sola historia, coherente, profunda, con un hilo conductor que atraviesa cada libro, cada personaje, cada profecía, cada poema, cada carta. Una historia que comenzó antes del tiempo y que todavía no ha terminado. Permítete considerar esto por un momento. La Biblia no fue escrita por una sola persona. Fueron aproximadamente 40 autores distintos, de culturas diferentes, en 3 idiomas distintos, a lo largo de un periodo de 1500 años. Y sin embargo, cuando la lees de principio a fin, encuentras una coherencia interna que desafía cualquier explicación puramente humana. Los mismos temas reaparecen, los mismos simbolismos se repiten, las mismas promesas que se hacen en el capítulo 3 del Génesis encuentran su cumplimiento en el capítulo 22 del Apocalipsis. Esto es demasiado preciso para ser casualidad, y hoy vamos a verlo juntos. Antes de comenzar, quiero que sepas algo. Este recorrido no está diseñado para personas de una sola denominación. No es católico, ni protestante, ni pentecostal, ni ortodoxo. Es un viaje por el texto mismo, por el contexto histórico real, por las lenguas originales cuando sea necesario, por la arqueología cuando ilumine lo que las palabras no alcanzan a mostrar. Si tienes fe, esto va a profundizarla. Si tienes dudas, esto va a respetarlas. Si simplemente tienes curiosidad, esto va a satisfacerla y a despertar muchas más preguntas. Porque la Biblia no es un libro para los que ya tienen todas las respuestas. Es un libro para los que se atreven a seguir buscando. Empecemos desde el principio absoluto. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Esas son las primeras palabras de la Biblia en español, pero en hebreo, el texto dice algo más rico y más complejo. Bereshit bara Elohim et hashamayim be et haaretz. La palabra Bereshit no significa simplemente en el principio, significa en el comienzo de, lo cual implica que hay algo que precede incluso al acto de crear. El texto hebreo abre con una preposición que señala hacia lo que existía antes de que existiera cualquier cosa que podamos nombrar. Y la palabra que se usa para Dios en ese primer versículo no es el nombre personal de Dios, que en hebreo es YH, es Elohim, una forma gramatical plural que ha generado siglos de debate teológico. Los rabinos lo interpretan como un plural de majestad. Los teólogos cristianos lo leen como una primera insinuación del misterio trinitario. Lo que nadie puede negar es que desde el primer versículo, el texto hebreo ya está cargado de una profundidad que las traducciones difícilmente capturan en su totalidad. Lo que el Génesis describe en sus primeros 2 capítulos no es simplemente la creación del universo físico. Es el establecimiento de un orden, de una arquitectura de significado. En el primer día, Dios separa la luz de las tinieblas. En el segundo día, separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. En el tercero, separa la tierra del mar y hace aparecer la vegetación. Luego, en los días 4, 5 y 6, llena cada espacio que había separado, el sol y la luna para el espacio de la luz y las tinieblas, los peces y las aves para las aguas y el aire, los animales y el ser humano para la tierra. Hay una estructura literaria de paralelismo que los eruditos llaman el patrón de formación y llenado, que revela no un relato caótico,
sino un texto compuesto con precisión artística y teológica deliberada. Y en el sexto día, el texto cambia de registro. Hasta ese momento, Dios ha creado con palabras. Dijo Dios, y fue. Pero cuando llega el momento de crear al ser humano, el texto dice algo diferente. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Hay una deliberación, una consulta, una intención especial. Y luego, en el capítulo 2, el texto vuelve a ese momento desde una perspectiva diferente, más íntima, más cercana. El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en sus narices aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. La palabra hebrea para aliento aquí es neshama, que es la misma palabra que se usa para el aliento divino, para la vida en su dimensión más profunda. El ser humano no recibe simplemente vida biológica, recibe algo del interior de Dios mismo. Aquí quiero que observes algo importante. La Biblia comienza con un jardín y terminará con una ciudad que tiene las características de un jardín. El árbol de la vida que aparece en el Génesis reaparece en el Apocalipsis. El río que fluye del trono de Dios en el último libro es el eco del río que riega el Edén en el primero. El texto está construido como una gran sinfonía, donde los temas del primer movimiento regresan transformados en el último. Esto no es coincidencia literaria, es la arquitectura de un mensaje. Pero antes de que podamos hablar del final, necesitamos hablar de lo que salió mal. Y salió mal muy pronto. El tercer capítulo del Génesis es uno de los textos más analizados, más discutidos y más malentendidos de toda la historia humana. Una serpiente habla con Eva. Le ofrece la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal. Le dice que si la come, será como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva come. Adán, que estaba con ella según el texto original, también come, y en ese momento algo cambia, no solo para ellos, para todo. La tentación que describe el texto hebreo no es simplemente una tentación de desobediencia, es una tentación de autonomía radical, de querer definir por uno mismo lo que es bueno y lo que es malo, sin referencia a ninguna fuente externa de verdad. El árbol se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal, y en hebreo, conocer el bien y el mal es una expresión idiomática que significa tener la capacidad de determinar lo que es moralmente correcto. La serpiente le ofrece al ser humano convertirse en el árbitro supremo de su propia existencia, y el ser humano acepta. Las consecuencias son inmediatas y profundas: vergüenza, ocultamiento, acusación mutua, ruptura de la relación con Dios, con el otro, con la tierra misma, y una promesa enigmática que el texto deja caer casi de pasada, pero que será el eje de todo lo que vendrá. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza, y tú le morderás el talón. Los teólogos han llamado a este versículo el protoevangelio, el primer evangelio, la primera insinuación de que habrá alguien que vendrá a vencer lo que aquí comenzó. El Génesis continúa con una aceleración vertiginosa. Caín mata a Abel. La violencia entra en el mundo humano. Las generaciones se suceden. La humanidad se multiplica, pero también se corrompe. Y llega un momento en que el texto dice algo que detiene a cualquier lector honesto. El Señor vio que la maldad del ser humano era grande en la tierra, y que todos los pensamientos de su corazón eran siempre solo el mal. Y el Señor lamentó haber hecho al ser humano en la tierra, y le dolió en el corazón. Aquí la Biblia nos muestra algo que pocas tradiciones religiosas se atreven a mostrar: un Dios que siente dolor, un Dios que lamenta, un Dios que no es impasible ante el sufrimiento y la maldad de sus criaturas. Esto es profundamente hebreo, profundamente bíblico, y profundamente diferente de las concepciones filosóficas griegas de un Dios que por definición no puede ser afectado por nada. Noé aparece en medio de ese texto como el único hombre justo en su generación, y Dios le encarga una misión que en términos humanos parece absurda:
construir una embarcación gigantesca en tierra seca para sobrevivir a un diluvio que todavía no ha caído. La historia del diluvio es conocida en prácticamente todas las culturas antiguas. La épica de Gilgamesh, que fue escrita en cuneiforme sobre tablillas de arcilla, mucho antes de que el Génesis tomara su forma escrita, contiene una historia de diluvio con paralelos sorprendentes. Un hombre que recibe aviso divino, que construye una embarcación, que salva animales, que envía pájaros para verificar el nivel de las aguas. Los críticos señalan estos paralelos como evidencia de dependencia literaria. Los creyentes los señalan como evidencia de que el evento fue tan real y tan universal que quedó grabado en la memoria colectiva de múltiples culturas. Lo que ambos reconocen es que el diluvio, sea como sea que lo interpretemos, es un punto de reinicio en la narrativa humana. Y al final del diluvio, Dios establece algo nuevo, un pacto con Noé, con su descendencia y con toda criatura viviente. El arco iris se convierte en la señal visible de ese pacto. Es la primera vez que la palabra pacto, en hebreo berit, aparece en la Biblia como una estructura formal entre Dios y la humanidad. No será la última. Después del diluvio, la humanidad vuelve a multiplicarse y vuelve a concentrarse en torno a un proyecto de autonomía colectiva. La Torre de Babel es un intento de construir una ciudad con una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. El texto hebreo es preciso en cuanto a la motivación. Hagámonos un nombre para no ser dispersados por toda la tierra. El proyecto de Babel no es simplemente construcción arquitectónica. Es un proyecto de identidad humana construida desde dentro, sin referencia al cielo. Y Dios lo dispersa. Las lenguas se confunden. Los pueblos se esparcen. Y aquí está algo que casi nadie nota. El mandato original que Dios le había dado a Adán y Eva, y que luego repitió a Noé, era llenad la tierra. La dispersión de Babel no es solo un juicio. Es también el cumplimiento, aunque forzado, del propósito original. La humanidad llena la tierra. Las naciones nacen. Y es precisamente en ese contexto de naciones dispersas donde Dios escoge a un hombre de una ciudad llamada Ur de los Caldeos, en la Mesopotamia, para comenzar algo completamente nuevo. Ese hombre se llama Abram, que más tarde recibirá el nombre de Abraham. Y lo que Dios le dice en el capítulo 12 del Génesis es uno de los momentos más decisivos de toda la historia bíblica. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Y bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Detente aquí un momento. Dios acaba de prometer que en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. No solo Israel, no solo los creyentes de una tradición particular, todas las familias de la tierra. Esta promesa universal, hecha a un solo hombre en un momento histórico específico, será el eje alrededor del cual girará todo lo que viene. Cada libro de la Biblia, cada profeta, cada salmo, cada carta, cada visión apocalíptica, está conectado a esta promesa. El resto de la Biblia es, en un sentido muy real, el relato de cómo esta promesa se cumple. Abraham deja Ur, deja su familia, su cultura, su seguridad. Sale hacia una tierra que no conoce, guiado únicamente por una voz que le ha prometido algo que todavía no puede ver. El texto dice que Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Esta frase es tan importante que el apóstol Pablo la citará 1500 años después en su carta a los romanos como el fundamento de su teología de la fe. Abraham no es justificado por sus obras, es justificado por su fe. Esta conexión entre el Génesis y el Nuevo Testamento no es una imposición retroactiva, está tejida en el texto mismo. Pero la fe de Abraham no es ciega ni pasiva, es una fe que camina, que espera, que a veces duda, que a veces toma decisiones equivocadas. Abraham miente 2 veces sobre su esposa Sara, diciéndoles a reyes poderosos que es su hermana,
para proteger su propia vida. Abraham accede al plan de Sara de tener un hijo con Agar, la esclava egipcia, cuando la promesa tarda demasiado en cumplirse. De ese hijo, Ismael, nacerá una descendencia que el texto describe con una precisión que la historia posterior confirmará. Y cuando finalmente nace Isaac, el hijo de la promesa, cuando Abraham tiene 100 años y Sara 90, la narrativa alcanza una tensión que no tiene paralelo en la literatura antigua. Dios le pide a Abraham que tome a Isaac, su único hijo, el hijo que ha esperado durante décadas, el hijo en quien descansa toda la promesa, y que lo ofrezca como holocausto en una montaña que él le indicará. El capítulo 22 del Génesis es quizás el más dramáticamente tenso de todo el Antiguo Testamento. Abraham se levanta temprano por la mañana, ensilla su asno, toma a Isaac y a 2 siervos, y parte. No hay en el texto ninguna descripción de su estado emocional, solo acción, solo obediencia. Y en el camino, Isaac hace una pregunta que parte el corazón. Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham responde con una frase que los lectores atentos reconocerán como profecía. Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto. Hijo mío, Dios proveerá. En hebreo, Elohim Jireh. Y el lugar donde finalmente Dios detiene a Abraham, donde aparece el carnero en el matorral, donde Isaac es salvado, ese lugar es llamado Jehová Jireh. El Señor proveerá. Y el texto añade una frase que ha intrigado a los lectores durante siglos, por lo cual se dice hoy, en el monte del Señor será provisto. ¿En qué monte? La tradición judía y cristiana identifica ese monte con el monte Moria, el mismo lugar donde siglos después Salomón construirá el templo, y donde siglos más tarde todavía ocurrirá otra historia de un hijo, de un padre, de un sacrificio, y de una provisión que cambiará el mundo. Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Y Jacob, el menor, es el que recibirá la bendición, no por sus méritos sino a pesar de sus engaños, en uno de los movimientos más desconcertantes de la narrativa bíblica. Jacob es un hombre complicado. Engaña a su hermano, engaña a su padre, es engañado por su suegro, trabaja 14 años por la mujer que ama, tiene 12 hijos de 4 mujeres distintas, y una noche, en un vado del río Jaboc, lucha con alguien que el texto llama un hombre, pero que Abraham reconoce como Dios. Luchan toda la noche, y al amanecer, el ser le dice a Jacob que ha prevalecido, y le cambia el nombre. Ya no se llamará Jacob, que significa el que agarra por el talón, el que suplanta. Se llamará Israel, que significa el que lucha con Dios. De ese hombre, con todas sus contradicciones, con todos sus fallos, con toda su humanidad complicada, nacerá el pueblo que llevará ese nombre por el resto de la historia. El hijo favorito de Jacob es José, el 11º de sus 12 hijos, y la historia de José es posiblemente la más literariamente elaborada de todo el Génesis. Sus hermanos lo odian por su posición privilegiada y por sus sueños, en los que el sol, la luna y las estrellas se inclinan ante él. Lo venden como esclavo a una caravana de ismaelitas que va a Egipto. En Egipto es comprado por Potifar, el capitán de la guardia del faraón. La esposa de Potifar lo acusa falsamente de intento de violación. José es encarcelado. En la cárcel interpreta los sueños de 2 funcionarios del faraón. Uno de ellos, el copero, será restaurado a su cargo tal como José predijo, pero olvida a José durante 2 años, hasta que el faraón tiene 2 sueños perturbadores que nadie puede interpretar, y el copero recuerda al joven hebreo que vio en la cárcel. José interpreta los sueños. 7 vacas gordas y 7 espigas llenas son 7 años de abundancia. 7 vacas flacas y 7 espigas marchitas son 7 años de hambre que vendrán después. El faraón queda tan impresionado que nombra a José segundo después de él mismo en todo Egipto, y cuando el hambre llega, los hermanos de José bajan a Egipto a comprar grano, y se encuentran, sin saberlo, ante el hermano al que vendieron como esclavo. Lo que José hace en ese momento
define su carácter de una manera que trasciende la narrativa y llega a algo más profundo. No hay venganza, hay prueba, hay espera, hay verificación de si el corazón de sus hermanos ha cambiado. Y cuando finalmente se revela, cuando dice, «Soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto», añade inmediatamente, «Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien». Esta teología de la providencia, de que Dios puede tomar las peores acciones humanas y redirigirlas hacia sus propósitos, es uno de los mensajes más poderosos de todo el Génesis, y uno que el Nuevo Testamento tomará y llevará a su expresión más radical en la historia de la cruz. Toda la familia de Jacob, 70 personas en total, baja a Egipto, se instalan en la región de Gosén. Jacob muere en Egipto, pero pide ser enterrado en Canaán. José muere también en Egipto, pero deja instrucciones de que sus huesos sean llevados de vuelta cuando Dios visite a su pueblo y los saque de allí. Esas instrucciones serán cumplidas 400 años después. El Génesis termina con una promesa todavía en suspenso, con un pueblo todavía fuera de la tierra que les fue prometida, con los huesos de José en un ataúd en Egipto, esperando. El libro del Éxodo comienza con una transición brutal. El faraón que conocía a José ha muerto. Un nuevo faraón sube al poder que no conoce a José, y ve que los hebreos se han multiplicado tanto que los considera una amenaza, los esclaviza, los oprime con trabajos forzados, ordena que todos los niños hebreos recién nacidos sean arrojados al Nilo. Y en ese contexto de genocidio sistemático, nace un niño que su madre esconde durante 3 meses, y cuando ya no puede esconderlo más, lo pone en una cesta de papiro, lo impermeabiliza con brea y betún, y lo coloca entre los juncos del Nilo. La hija del faraón lo encuentra, lo adopta, lo llama Moisés, que en egipcio significa hijo de, o el que fue sacado del agua. El instrumento que el faraón usaba para destruir a los hebreos, el río Nilo, se convierte en el instrumento que salva al hombre que liberará a los hebreos. Moisés crece en el palacio del faraón, pero un día ve a un egipcio golpeando a un hebreo. Mata al egipcio. Tiene que huir. Va al desierto de Madián. Se casa con Séfora, hija de un sacerdote llamado Jetro. Tiene un hijo. Pasan 40 años. Y un día, mientras cuida el rebaño de su suegro en las faldas del monte Horeb, ve algo que no debería ser posible, una zarza que arde, pero no se consume. Se acerca, y desde la zarza le habla una voz, y esa voz le dice, «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Y Moisés esconde su rostro porque tiene miedo de mirar a Dios. Y la voz le explica que ha visto la opresión de su pueblo en Egipto, que ha oído sus clamores, que conoce sus sufrimientos y que ha decidido descender para librarlos, y que Moisés es el que va a ir ante el faraón para sacar a los hijos de Israel de Egipto. Moisés objeta, «No soy nadie, no sé hablar bien, no me van a creer. ¿Qué les digo cuando me pregunten tu nombre?». Y la respuesta que Dios le da es una de las más filosóficamente cargadas de toda la Biblia. «Yo soy el que soy». En hebreo, Eye, Asher, Eye. Dile a los hijos de Israel, «Yo soy, me ha enviado a vosotros». Esta expresión en hebreo está conectada con el nombre propio de Dios, I-I-H-O, que es una forma del verbo ser. Dios se define a sí mismo como el ser que es, el que existe por sí mismo, el que no depende de nada ni de nadie para existir. En un mundo lleno de dioses que representaban fuerzas naturales, que tenían genealogías, que nacían y morían, que dependían del culto humano para subsistir, esta autorrevelación de Dios, como el ser puro, como la existencia misma, es una afirmación filosófica y teológica de una radicalidad que todavía hoy no ha sido igualada. Moisés regresa a Egipto, va con su hermano Aarón ante el faraón,
Le pide en nombre de Dios que deje salir a su pueblo. El faraón se niega, y comienzan las plagas. 10 en total. Cada una de ellas, si se lee con atención al contexto egipcio, parece dirigida contra una deidad específica del panteón egipcio. El Nilo se convierte en sangre, atacando a Hapi, el dios del Nilo. Las ranas invaden la tierra, atacando a Heket, la diosa rana. Las tinieblas cubren Egipto durante 3 días, atacando a Ra, el dios sol, el dios supremo del panteón egipcio. Es como si Dios estuviera llevando a cabo un juicio, no solo contra el faraón, sino contra todo el sistema de dioses que el imperio egipcio representaba, demostrando su soberanía sobre cada elemento de la naturaleza que los egipcios adoraban. La 10ª plaga es la más devastadora, la muerte de todos los primogénitos de Egipto, desde el hijo del faraón hasta el hijo de la esclava, desde los seres humanos hasta los animales. Solo los hogares hebreos que han puesto sangre de cordero en los postes de sus puertas son salvados. El ángel de la muerte pasa sobre ellos. De ahí el nombre de la fiesta, Pesaj, en hebreo, que significa paso, o Pascua en español. Esta noche, esta institución de la Pascua es tan central en la memoria colectiva de Israel que Dios le dice a Moisés: «Este mes será para vosotros el principio de los meses». Es como un reinicio del calendario. La historia de Israel se dividirá en antes y después de esta noche. Y siglos después, cuando Jesús celebre su última cena con sus discípulos, será en el contexto de una cena de Pascua. El Cordero sin defecto, cuya sangre protege al pueblo hebreo en Egipto, es la imagen que el apóstol Juan usará para describir a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Éxodo no es simplemente historia antigua. Es el molde conceptual que el Nuevo Testamento usará para interpretar lo que ocurre en Jerusalén 1300 años después. El pueblo de Israel sale de Egipto. 600.000 personas, según el texto, más mujeres y niños. El faraón cambia de opinión y envía su ejército detrás de ellos. Los israelitas quedan atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo. El texto describe lo que ocurre después con una economía de palabras que contrasta con la enormidad del evento. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo que el mar se fuera por un recio viento oriental toda aquella noche, y convirtió el mar en tierra seca, y las aguas quedaron divididas. Los israelitas cruzaron por en medio del mar en seco. El ejército egipcio los persiguió. Y cuando los israelitas estaban a salvo al otro lado, las aguas volvieron. El ejército quedó destruido. Y en la orilla opuesta, Moisés y los israelitas entonaron el cántico más antiguo de la Biblia, posiblemente uno de los textos más antiguos del hebreo escrito. Cantaré al Señor, porque se ha magnificado grandemente. Al caballo y al jinete ha lanzado al mar. 3 meses después de salir de Egipto, los israelitas llegan al monte Sinaí, y aquí ocurre algo que transformará no solo a Israel, sino al mundo entero. Dios desciende al monte en fuego. Hay truenos y relámpagos. La montaña entera tiembla. El pueblo está aterrorizado al pie del monte. Y Moisés sube y recibe la Torá, la ley, el conjunto de instrucciones que definirán la identidad del pueblo de Israel como nación, como comunidad de fe, como pueblo que vive bajo el reinado de Dios. Las 10 palabras, que en español llamamos los 10 mandamientos, son el núcleo de esa revelación. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. Estos mandamientos son, en su contexto histórico, una revolución moral. En el antiguo Oriente Próximo, la ley era la expresión de la voluntad del rey humano. En Israel, la ley es la expresión de la voluntad de Dios, que se revela no como un déspota caprichoso,
sino como un ser moral que exige a su pueblo una conducta que refleje su propio carácter. La ley del Sinaí no es principalmente un código penal. Es una constitución de una comunidad que vive bajo la autoridad directa de Dios, lo que los teólogos llaman teocracia, en su sentido más literal y más puro. Mientras Moisés está en el monte recibiendo la ley, el pueblo en el valle construye un becerro de oro y lo adora. Es quizás el episodio más irónico y más trágico del Éxodo. En el preciso momento en que Dios está grabando en piedra las instrucciones sobre cómo vivir como su pueblo, ese pueblo está violando la primera y más fundamental de todas esas instrucciones. Moisés baja del monte, rompe las tablas al ver lo que ocurre, intercede por el pueblo ante Dios y sube de nuevo a recibir una segunda copia de las tablas. Este episodio del becerro de oro no es un paréntesis incómodo en la narrativa, es un adelanto de un patrón que se repetirá a lo largo de toda la historia bíblica: la incapacidad del pueblo de cumplir el pacto por sus propias fuerzas. El Éxodo termina con la construcción del tabernáculo, la morada portátil de Dios en medio del pueblo, diseñada con instrucciones detalladas que Dios le da a Moisés en el monte. Cada elemento del tabernáculo tiene significado: el arca del pacto que contiene las tablas de la ley, una jarra de maná y la vara de Aarón, el altar de bronce donde se ofrecen los sacrificios, el candelabro de oro, la mesa del pan de la presencia, el incensario, el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, y cuando el tabernáculo es completado y consagrado, la nube que había guiado a Israel en el desierto, la misma nube que representaba la presencia visible de Dios, desciende y llena el tabernáculo. Dios viene a vivir en medio de su pueblo. El libro de Levítico es el libro que más lectores abandonan en sus intentos de leer la Biblia de principio a fin, y es comprensible. Capítulos enteros sobre los diferentes tipos de sacrificios, sobre las leyes de pureza e impureza, sobre las enfermedades de la piel, sobre las regulaciones del sacerdocio. Pero cuando uno lee el Levítico entendiendo su lógica interna, descubre algo extraordinario. Todo el sistema sacrificial y ritual del Levítico está construido alrededor de una idea central: el santo puede habitar en medio del impuro sin destruirlo, siempre y cuando existan los mecanismos adecuados de separación y purificación. El problema no es que Dios no quiera estar con su pueblo. El problema es que la santidad de Dios y la impureza moral del ser humano son ontológicamente incompatibles, y el Levítico es el manual de cómo esa incompatibilidad es gestionada a través del sistema sacrificial hasta que llegue la solución definitiva. El capítulo 16 del Levítico describe el Yom Kippur, el día de la expiación, el día más sagrado del calendario hebreo. 2 machos cabríos son seleccionados. Uno es sacrificado como ofrenda por el pecado. El otro, el chivo expiatorio, tiene sobre él confesados todos los pecados de Israel por parte del sumo sacerdote, y es enviado al desierto llevando simbólicamente los pecados del pueblo. Esta imagen del chivo expiatorio, del que carga con la culpa de otros y es alejado, es una de las imágenes más poderosas del Antiguo Testamento, y una que el Nuevo Testamento aplicará explícitamente a Jesús en la carta a los Hebreos. Números y Deuteronomio completan el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Números narra los 40 años de peregrinación en el desierto, incluyendo el episodio decisivo en que los espías enviados a Canaán regresan con un informe pesimista que hace que el pueblo se rebele. Como consecuencia, esa generación morirá en el desierto sin entrar en la tierra prometida. Deuteronomio es el último discurso de Moisés, una recapitulación de la ley y de la historia del pueblo antes de que crucen el Jordán. Moisés no entrará a la tierra prometida, porque en un momento de ira golpeó una roca que Dios le había dicho que solo hablara. El hombre más humilde de la tierra, según el propio texto bíblico, muere en el monte Nebo, contemplando desde lejos la tierra que ha esperado durante 40 años. Y el Señor lo entierra allí, y nadie sabe hasta hoy dónde está su sepultura. Josué toma el mando.
Cruzan el Jordán. Los sacerdotes que cargan el arca del pacto entran al río, y las aguas se detienen, en un eco deliberado de la división del Mar Rojo. La primera ciudad que deben conquistar es Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo, con muros que se consideraban inexpugnables. Las instrucciones de batalla que Dios le da a Josué son, desde cualquier perspectiva militar convencional, absurdas. Caminen alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, 7 veces el séptimo día, y al final de la séptima vuelta, los sacerdotes tocan las trompetas y el pueblo grita, y los muros caen. La arqueología ha documentado capas de destrucción en el sitio de Jericó que algunos investigadores han relacionado con este evento, aunque la cronología sigue siendo debatida. Lo que el texto quiere comunicar es claro. La tierra no es conquistada por la fuerza militar de Israel, sino por la intervención divina. La tierra es un regalo, no un logro. La conquista de Canaán es un proceso largo y parcial. Israel nunca expulsa completamente a todos los pueblos que vivían en la tierra. Y esos pueblos y sus religiones se convierten en la tentación permanente de Israel a lo largo de los siglos siguientes. El libro de los Jueces narra ese periodo con una honestidad brutal que pocas literaturas religiosas igualan. El patrón se repite con una regularidad que el texto mismo señala explícitamente. Israel abandona a Dios y sirve a los Baales. Dios permite que un pueblo enemigo los oprima. Israel clama a Dios en su angustia. Dios levanta un juez, un libertador. El juez los libera. El pueblo vive en paz, mientras el juez vive. El juez muere. Israel vuelve a abandonar a Dios. El ciclo recomienza. Los jueces son personajes extraordinariamente variados y a menudo profundamente imperfectos. Débora, la única mujer juez, que lidera al ejército de Israel contra el general cananeo Sísara. Gedeón, que duda de su llamado y pide señales repetidas veces, y que finalmente derrota a un ejército de 135,000 hombres, con solo 300 guerreros, y el método de batalla más extraño de la historia. Antorchas escondidas en cántaros y trompetas. Sansón, el hombre más fuerte del mundo antiguo según el texto, cuya debilidad no es física sino moral. Una mujer llamada Dalila, que le arranca el secreto de su fuerza. El libro de los Jueces termina con 2 episodios tan oscuros que varios lectores se preguntan si realmente pertenecen al texto sagrado. Una concubina violada hasta la muerte, y una guerra civil que casi aniquila a una de las 12 tribus. El texto concluye con una frase que funciona como diagnóstico de toda la era. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En ese contexto, llega el libro de Ruth, uno de los más cortos y más hermosos de la Biblia. Una mujer moabita, extranjera, viuda, que elige quedarse con su suegra israelita Noemí cuando podría haberse vuelto con su propio pueblo. Su frase de lealtad es una de las más citadas de toda la Biblia. Donde tú fueres, yo iré. Donde tú murieres, yo moriré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth termina con un matrimonio y una genealogía, y en esa genealogía aparece el nombre de un nieto de Ruth, David. La extranjera moabita que eligió la lealtad sobre la comodidad se convierte en bisabuela del rey más grande de Israel y antepasada del Mesías, según el Nuevo Testamento. Samuel es el último de los jueces y el primero de los profetas en el sentido clásico. Bajo su liderazgo, Israel pide un rey. Quieren ser como las otras naciones. Dios le dice a Samuel que al pedir un rey, Israel lo está rechazando a él, que es su verdadero rey, pero Dios concede la petición. Saúl, un hombre de la tribu de Benjamín, alto y apuesto, el tipo de rey que un pueblo querría tener, es ungido como el primero, y Saúl falla, no porque sea un mal hombre en términos generales, sino porque en los momentos decisivos elige su propio criterio sobre la obediencia directa a Dios. Y Dios le dice a Samuel que busca un hombre conforme a su corazón. Ese hombre es David, un pastor.
el menor de los hijos de Jesé. Tan insignificante que cuando Samuel viene a Belén para ungir al nuevo rey, el padre de David ni siquiera lo llama. Lo tiene en el campo con las ovejas. Y cuando Samuel ve a los hermanos mayores, impresionantes en apariencia, Dios le dice algo que ha resonado durante milenios. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. David es ungido en secreto, y el Espíritu de Dios viene sobre él desde ese día en adelante. La historia de David y Goliat es quizás el episodio más conocido de toda la Biblia, fuera de los relatos del Nuevo Testamento. Un gigante filisteo de casi 3 metros de altura, armado hasta los dientes, desafiando al ejército de Israel durante 40 días. Un adolescente pastor que llega al campamento a llevarles comida a sus hermanos, oye el desafío y se ofrece voluntario para enfrentarlo. Sus palabras al rey Saúl son una declaración de fe que ha dado coraje a generaciones de personas en situaciones desesperadas. El Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Una piedra, una honda, un disparo, y el hombre más temible del campo de batalla cae muerto. Israel gana la batalla, y David empieza a ser el hombre más popular del reino, lo cual despierta los celos asesinos de Saúl. Lo que sigue es uno de los periodos más complejos y más humanos de la narrativa bíblica. Los años de fuga de David, perseguido por Saúl, viviendo como fugitivo, reuniendo en torno a él a un grupo de hombres que el texto describe con honestidad descarnada, como endeudados, amargados y descontentos. David tiene múltiples oportunidades de matar a Saúl, y elige no hacerlo porque Saúl es el ungido del Señor. Esta ética de David, de no tomar por la fuerza lo que Dios le ha prometido, es una de las lecciones más profundas de los libros de Samuel. Saúl muere en batalla. David es ungido rey sobre Judá primero, luego sobre todo Israel. Conquista Jerusalén, la ciudad jebusea en el centro del territorio, y la convierte en su capital, llamándola la ciudad de David. Trae el arca del pacto a Jerusalén. Quiere construir un templo. Y aquí Dios le dice algo que subvierte las expectativas. Tú me vas a construir a mí una casa. Soy yo quien te va a construir a ti una casa. No una casa de piedra, una casa en el sentido de dinastía, una descendencia, un trono que durará para siempre. Esta promesa, conocida como el Pacto Davídico, es uno de los pivotes más importantes de toda la teología bíblica. Un descendiente de David reinará para siempre. Esta promesa se convertirá en el marco dentro del cual los profetas interpretarán el futuro y dentro del cual el Nuevo Testamento interpretará a Jesús. Pero David, el hombre conforme al corazón de Dios, comete uno de los pecados más documentados y más devastadores de la Biblia. Ve a Betsabé, bañándose en la terraza de su casa. Manda buscarla. Comete adulterio. Ella queda embarazada. Para ocultar su pecado, David trae al marido de Betsabé, Urías elitita, del frente de batalla y trata de que duerma con su esposa. Urías, en un acto de integridad que hace que David quede en evidencia, se niega a ir a su casa mientras sus camaradas están en el campo de batalla. Y David, en el acto más oscuro de su historia, manda una carta con Urías al comandante del ejército, ordenando que pongan a Urías en primera línea de combate y luego se retiren, dejándolo expuesto a morir. Urías muere. David toma a Betsabé como esposa, y el texto dice, «Pero esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor». El profeta Natán viene a David y le cuenta una historia. Un hombre rico que tiene muchas ovejas, y un hombre pobre que solo tiene una corderita, que es como parte de su familia. Cuando el rico recibe un visitante, en lugar de tomar una de sus propias ovejas para la comida, toma la única corderita del pobre. David arde de indignación y dice que ese hombre debe morir. Y Natán le dice, «Tú eres ese hombre». La confrontación es brutal.
La confesión de David es inmediata. El Salmo 51, que David escribe después de ese momento, es uno de los textos penitenciales más profundos de toda la literatura religiosa. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Las consecuencias del pecado de David se despliegan con una severidad que el texto no suaviza. El hijo que nació de Betsabe muere. La violencia estalla dentro de la propia familia de David. Su hijo Amnón viola a su hermana Tamar. Otro hijo, Absalón, mata a Amnón para vengar a Tamar. Absalón se rebela contra su padre y lo expulsa temporalmente de Jerusalén. David tiene que huir de su propia capital, y el texto describe esa huida con un detalle doloroso. David subió por la cuesta de los Olivos, subiendo y llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Esta imagen del rey de Israel llorando en el monte de los Olivos es una imagen que siglos después resonará en otro contexto, cuando otro hombre ore agonizando en un jardín en ese mismo monte. David recupera el trono. Absalón muere. El reinado de David termina, y con él una era. Salomón, el hijo de David y Betsabé, sube al trono. Al principio de su reinado, Dios se le aparece en sueños y le ofrece lo que quiera. Salomón pide sabiduría para gobernar bien, y Dios le da sabiduría, y también riqueza y honor, porque eligió sabiduría en lugar de beneficio personal. La sabiduría de Salomón se vuelve legendaria. La reina de Seba viaja desde el extremo del mundo conocido para escucharla. Y Salomón construye el templo que su padre David había soñado, una de las maravillas del mundo antiguo, con cedros del Líbano, con bronce, con oro, con artesanía de la más alta calidad que la época podía ofrecer. Y cuando el templo es consagrado, la nube de la gloria de Dios lo llena, tal como había llenado el tabernáculo de Moisés. Pero Salomón, con toda su sabiduría, cae en la misma trampa que tantos antes que él. Sus muchas esposas extranjeras, sus alianzas políticas selladas con matrimonios, traen sus dioses con ellas. Y el corazón de Salomón se aparta del Señor. Al final de su vida, el hombre más sabio del mundo ha construido altares a dioses cananeos y moabitas. Y Dios le anuncia que el reino será dividido después de su muerte. La sabiduría sin obediencia es, en última instancia, insuficiente. El reino se divide. 10 tribus en el norte forman el reino de Israel, con capital en Samaria. 2 tribus en el sur, Judá y Benjamín, forman el reino de Judá, con capital en Jerusalén. Y durante los siglos siguientes, los 2 reinos experimentan historias paralelas de reyes buenos y reyes malos, de fidelidad y apostasía, mientras los profetas se levantan repetidamente para llamar al pueblo al arrepentimiento. Los profetas son una de las instituciones más singulares del mundo religioso antiguo. No son simplemente adivinos ni intérpretes de sueños, aunque a veces hacen esas cosas. Son fundamentalmente portavoces de Dios, personas que han sido llamadas a decir la verdad al poder, a denunciar la injusticia, a llamar al arrepentimiento, a anunciar juicio y también restauración. Y sus palabras tienen una profundidad y una permanencia que ha sobrevivido 3000 años. Elías es el profeta que confronta al rey Acab y a su esposa Jezabel en el reino del norte. Su enfrentamiento con los 450 profetas de Baal en el monte Carmelo es uno de los episodios más dramáticos del Antiguo Testamento. Fuego que cae del cielo y consume la ofrenda, el altar, el agua con que había sido empapado todo, y hasta el polvo alrededor del altar. Pero inmediatamente después de ese triunfo espectacular, Elías huye al desierto en una crisis de agotamiento y desesperación. Pide morirse. Y Dios no le reprende, ni le da un sermón. Le manda un ángel que le toca, y le dice: «Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti».
lo alimenta, lo deja dormir, vuelve a tocarlo, vuelve a alimentarlo. Esta escena de Dios cuidando a un profeta agotado con pan y agua en el desierto es una de las representaciones más tiernas y más humanas de la relación entre Dios y sus siervos en toda la Biblia. Isaías profetiza en Judá durante el período del rey Usías y sus sucesores. Su visión inaugural es aterradora en su belleza. Ve al Señor sentado en un trono alto y sublime, y los serafines que lo rodean claman el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías tiene una sensación inmediata de su propia indignidad. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre de labios inmundos, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Un serafín toma una brasa del altar y toca con ella los labios de Isaías. Y luego viene la pregunta de Dios: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y la respuesta de Isaías: heme aquí, envíame a mí. Esta secuencia de visión, reconocimiento de indignidad, purificación y llamado se convierte en el modelo de la experiencia profética en la Biblia. Isaías contiene algunas de las profecías más asombrosas de todo el Antiguo Testamento. El capítulo 7 habla de una virgen que concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El capítulo 9 habla de un niño que nacerá, a quien llamarán Consejero Admirable, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El capítulo 53 es quizás el más impresionante de todos. Describe a alguien llamado el Siervo del Señor, que es despreciado y rechazado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, que fue cortado de la tierra de los vivientes, que se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte. Este texto fue escrito aproximadamente 700 años antes de la crucifixión de Jesús, y su correspondencia con los detalles de la pasión narrada en los Evangelios es tan precisa que ha sido objeto de debate intenso durante siglos. Los lectores que lo descubren por primera vez suelen experimentar exactamente lo que los comentarios de los espectadores del video que analizamos describen, algo demasiado preciso para ser casualidad. Jeremías es el profeta del dolor. Llamado en su juventud, profetiza durante décadas en Jerusalén mientras el imperio babilónico se aproxima. Sus mensajes son de juicio inevitable, de llamado al arrepentimiento, de advertencia de que el templo no es garantía de protección si el corazón del pueblo no está vuelto a Dios. El pueblo lo rechaza, lo persigue, lo arroja a un pozo de barro, lo acusa de traición. Y en ese contexto de sufrimiento y rechazo, Jeremías escribe algo que se convertirá en uno de los textos más esperanzadores de toda la Biblia. He aquí que vienen días, dice el Señor, en que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Sino este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. El nuevo pacto no será una ley grabada en tablas de piedra, sino una transformación interior. Y esta promesa es la que Jesús citará en la última cena, cuando tome la copa y diga: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ezequiel profetiza desde el exilio babilónico, después de que la primera deportación ha llevado a muchos israelitas a Babilonia. Sus visiones son las más visionarias, las más extrañas, las más difíciles de interpretar de todo el Antiguo Testamento.
El capítulo primero describe algo que viene del norte, una nube con fuego, y de en medio del fuego, 4 seres vivientes, cada uno con 4 rostros, de hombre, de león, de buey y de águila, y ruedas dentro de ruedas. Y sobre los seres vivientes una expansión, y sobre la expansión algo semejante a un trono. Y sobre el trono, una figura de apariencia humana. Los intérpretes han luchado con esta visión durante siglos. Lo que es claro es que Ezequiel está experimentando una revelación de la gloria de Dios que trasciende cualquier representación posible, que ninguna imagen humana puede capturar completamente. Pero la profecía más esperanzadora de Ezequiel está en el capítulo 37, el Valle de los Huesos Secos. Dios lleva a Ezequiel en visión a un valle lleno de huesos humanos, completamente secos, y le pregunta, ¿pueden estos huesos vivir? Ezequiel responde con la sabiduría del que no sabe, Señor Dios, tú lo sabes. Y Dios le dice que profetice sobre los huesos. Ezequiel obedece. Y hay un ruido, un temblor, y los huesos se juntan, tendones y carne los cubren, piel los recubre, pero no hay aliento en ellos. Dios le manda profetizar al viento, y el aliento entra en ellos. Y viven, y se levantan, un ejército grandísimo en número. Dios explica la visión. Estos huesos son toda la casa de Israel. Han dicho, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza. Pero Dios va a abrir sus sepulcros, sacarlos de sus tumbas, y volverlos a la tierra de Israel. Esta visión de resurrección colectiva, de restauración nacional después de la muerte y el exilio, se convertirá en el trasfondo del concepto bíblico de resurrección que el Nuevo Testamento desarrollará hasta su conclusión lógica en la resurrección de Jesús. Daniel está en Babilonia. Es uno de los jóvenes hebreos deportados en la primera ola de la conquista babilónica. Su fidelidad a Dios en un contexto de presión imperial constante lo convierte en uno de los personajes más admirados del Antiguo Testamento. Rehúsa comer la comida del rey babilónico porque está consagrada a dioses paganos. Interpreta el sueño del rey Nabucodonosor sobre una estatua de diferentes metales que es destruida por una piedra cortada sin manos, que luego se convierte en una montaña que llena toda la tierra. Ese sueño prefigura una secuencia de imperios mundiales que la historia posterior ha interpretado de diversas maneras. Sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abed-nego, son arrojados a un horno de fuego 7 veces más caliente de lo normal por negarse a adorar la estatua de Nabucodonosor. Y en el horno, el propio Nabucodonosor ve no 3 sino 4 figuras caminando, y dice que el cuarto tiene aspecto como de hijo de los dioses. Sobreviven sin que el fuego los haya tocado, sin que su ropa se haya quemado, sin que huelan a humo. Y Daniel mismo es arrojado al foso de los leones bajo el rey Darío el Medo por seguir orando a Dios en contra de un decreto real, y sobrevive también. Estas historias no son simplemente historias de milagros, son teología narrativa. Dios es soberano sobre los imperios más poderosos del mundo. Las profecías de Daniel sobre los 4 reinos y el Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo para recibir un dominio eterno son algunas de las más discutidas de toda la Biblia. La frase Hijo del Hombre, que en el contexto de Daniel designa a una figura celestial que recibe autoridad y reino de parte del anciano de días, será la expresión favorita que Jesús usará para referirse a sí mismo en los evangelios. No es una expresión de humildad, como a veces se interpreta. Es una reivindicación de identidad con la figura apocalíptica de Daniel. Los profetas menores, los 12 libros del Joseas al Malaquías, son 12 voces distintas que juntas forman un coro de advertencia, lamento, esperanza y promesa. Oseas usa su propio matrimonio con una mujer infiel como metáfora de la relación de Dios con Israel. Amós denuncia la injusticia social con una pasión que lo hace sonar más a activista moderno que a profeta antiguo. Que corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Miqueas profetiza que de Belén
la más pequeña de las ciudades de Judá, saldrá el que gobernará Israel, y cuyos orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Malaquías, el último de los profetas del Antiguo Testamento, cierra con una promesa que mira hacia adelante. He aquí, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y el Señor a quien vosotros buscáis, vendrá súbitamente a su templo. Y con eso, el Antiguo Testamento cae en silencio. 400 años de silencio profético, 400 años en que el cielo parece no responder. Los griegos llegan bajo Alejandro Magno. Los seleúcidas intentan helenizar a Israel. Los macabeos se rebelan y recuperan el templo, una historia que el libro de los macabeos narra y que el judaísmo celebra hasta hoy en Hanukkah. Los romanos llegan. Herodes construye un templo espléndido, y el pueblo espera. Espera al mensajero que Malaquías prometió. Espera al rey de la línea de David que Isaías describió. Espera al siervo sufriente del capítulo 53. Espera al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes. Y entonces, en la época de César Augusto, cuando toda la tierra está en paz y un edicto de empadronamiento obliga a todos a volver a sus ciudades de origen, un hombre llamado José y su esposa en avanzado estado de embarazo viajan de Nazaret a Belén, la ciudad de David, porque José es de la casa y linaje de David, y en Belén, porque no hay lugar en el mesón, el hijo es puesto en un pesebre. Los ángeles lo anuncian a pastores en el campo, los pastores van y lo encuentran. Y siglos de promesas, de profecías, de espera, de sufrimiento, de exilio, de restauración, de nueva espera, convergen en una noche, en un lugar pequeño, alrededor de un recién nacido en un comedero de animales. El niño se llama Yeshua en hebreo, que en español pronunciamos Jesús. El nombre significa el Señor salva. No es un nombre elegido por los padres. Es el nombre que el ángel le da a María en la Anunciación y que le da a José en el sueño. Le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Desde su nombre, desde el primer momento, el texto proclama su misión. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús desde 4 perspectivas distintas que se complementan sin contradecirse en lo esencial. Mateo escribe para un público judío y presenta a Jesús como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, citando repetidamente para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Marcos, el más corto y el más urgente de los evangelios, escribe para un público gentil romano y presenta a Jesús como el Hijo de Dios que actúa con una autoridad incomparable. Lucas, el médico griego, escribe con una atención especial a los marginados, a las mujeres, a los pobres, a los extranjeros. Y Juan, el más teológico de los 4, comienza con una declaración que conecta todo el Antiguo Testamento con Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Las primeras palabras del Evangelio de Juan son las mismas primeras palabras del Génesis, en el principio. Y así como el Génesis describe la creación del mundo a través de la palabra de Dios, Juan describe la recreación del mundo a través del Verbo encarnado. El Logos, en griego, la razón o el orden que sostiene el universo, se hace carne y habita entre nosotros. Esta afirmación es la más radical del Nuevo Testamento. El Creador entra en su creación. El Eterno entra en el tiempo. El infinito acepta los límites del cuerpo humano. El ministerio público de Jesús comienza con su bautismo en el Jordán por Juan el Bautista, el mensajero que Malaquías había prometido. Una voz del cielo dice: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia», y el Espíritu desciende sobre él como paloma. Inmediatamente después, es llevado al desierto durante 40 días, en un eco deliberado de los 40 años de Israel en el desierto. Allí es tentado por el diablo 3 veces, y a cada tentación responde con una cita del Deuteronomio, donde Israel falló durante 40 años en el desierto. Jesús vence en 40 días.
El patrón de correspondencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento continúa. El ministerio de Jesús en Galilea está caracterizado por la enseñanza y los milagros. El Sermón del Monte es su carta magna ética. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cada bienaventuranza subvierte los valores del mundo circundante. El poderoso no es bienaventurado. El rico no es bienaventurado. El que es aplaudido por todos no es bienaventurado. En el reino que Jesús proclama, los valores están invertidos con respecto a los valores del mundo, no porque la felicidad sea irrelevante, sino porque la fuente verdadera de felicidad es radicalmente diferente de lo que el mundo ofrece. Las parábolas son el método pedagógico favorito de Jesús. Son historias aparentemente simples que contienen verdades profundas sobre el reino de Dios. El padre que corre a recibir al hijo pródigo que regresa. El samaritano que se detiene a ayudar al herido cuando el sacerdote y el levita pasan de largo. El sembrador cuya semilla cae en diferentes tipos de terreno. El administrador infiel, las 10 vírgenes, los talentos. En cada parábola, Jesús revela algo sobre cómo Dios ve el mundo, sobre lo que Dios valora, sobre cómo funciona la gracia y el juicio en el reino que Él ha venido a inaugurar. Los milagros de Jesús no son simplemente demostraciones de poder sobrenatural. Son señales, como los llama el Evangelio de Juan, que apuntan más allá de sí mismos hacia algo más grande. Cuando Jesús da vista a un ciego, está demostrando ser la luz del mundo. Cuando resucita a Lázaro, está demostrando ser la resurrección y la vida. Cuando alimenta a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, está evocando el maná en el desierto y apuntando al pan de vida que Él mismo ofrece. Cada milagro es una parábola en acción, un signo que invita a mirar más allá del evento físico hacia la realidad espiritual que revela. La tensión entre Jesús y los líderes religiosos de su tiempo, especialmente los fariseos y los escribas, es una de las líneas dramáticas más importantes de los evangelios. Jesús no rechaza la ley mosaica. Dice explícitamente que no ha venido a abolir la ley ni los profetas, sino a cumplirlos. Pero confronta repetidamente las interpretaciones que han convertido la ley en un sistema de carga para el pueblo común, en un mecanismo de exclusión social, en un medio de demostración de superioridad religiosa. Su acusación más dura, en el capítulo 23 de Mateo, está dirigida contra los que se sientan en la cátedra de Moisés, que predican pero no practican, que atan cargas pesadas sobre los hombros de los demás, pero no las mueven ni con el dedo, que limpian el exterior de la copa, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. La semana final de Jesús en Jerusalén es narrada con una densidad y un detalle que revelan su importancia central para los evangelistas. La entrada triunfal en Jesús sobre un asno, cumpliendo la profecía de Zacarías. He aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y montado sobre un asno. La purificación del templo, donde Jesús expulsa a los cambistas y a los vendedores, citando a Isaías y a Jeremías. La controversia con los saduceos sobre la resurrección. La institución de la Cena del Señor en el contexto de la Pascua, donde Jesús reinterpreta los elementos de la cena judía en clave de su propio cuerpo y su propia sangre, del nuevo pacto que Jeremías había prometido. La agonía en el huerto de Getsemaní es el momento más humano de toda la narrativa evangélica. Jesús les dice a sus discípulos: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte», y se aparta un poco, cae sobre su rostro y ora: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». El que ha dicho en el Sermón del Monte: «Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto», ora ahora con esa perfección en la aceptación de lo que no quiere. No hay aquí estoicismo. No hay aquí indiferencia ante el dolor. Hay un ser humano real que siente terror ante la muerte y que sin embargo elige la obediencia. El juicio de Jesús es una cadena de irregularidades legales
que el texto narra sin esconder. Es arrestado de noche. Es juzgado en la casa del sumo sacerdote en lugar del tribunal oficial. Los testigos se contradicen. El sumo sacerdote lo interroga directamente, lo cual estaba prohibido por la ley judía. Y cuando finalmente es enviado a Pilato, el gobernador romano, Pilato declara 3 veces que no encuentra culpa en él, pero finalmente lo entrega a la crucifixión para apaciguar a la multitud. La ironía dramática es total. El único hombre perfectamente inocente en la historia de la humanidad es condenado por los sistemas legales más sofisticados de su época, tanto el judío como el romano. La crucifixión es narrada en los evangelios con una sobriedad que contrasta con la brutalidad del método. La crucifixión romana era la muerte más dolorosa y más humillante que el imperio podía infligir, reservada para los esclavos rebeldes y los criminales más peligrosos. Y en la cruz, Jesús dice 7 cosas. La primera: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El perdón como primera palabra desde la cruz. La cuarta, que viene del Salmo 22 de David. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las últimas palabras en el Evangelio de Juan. Consumado es. En griego, tetelestai. Una sola palabra que en el contexto comercial de la época significaba pagado en su totalidad, saldado. La deuda está pagada. La obra está terminada. Y luego el texto describe algo que va más allá de lo individual. El velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. El velo que separaba el lugar santísimo, el lugar donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, es rasgado. El acceso a Dios ya no está mediado por un sistema sacrificial y sacerdotal. Está abierto para todos. El tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón, todos los sistemas de acceso a Dios que el Antiguo Testamento había establecido, encuentran aquí su cumplimiento y su superación. El tercer día, la tumba está vacía. María Magdalena llega temprano en la mañana y encuentra la piedra removida. Pedro y Juan corren y verifican que el cuerpo no está, solo las vendas. Y entonces comienzan las apariciones. En el camino a Emaús, Jesús camina con 2 discípulos que no lo reconocen y les explica las Escrituras, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Y en la noche, al partir el pan, lo reconocen. Y en Jerusalén aparece a los 11 discípulos reunidos. Tomás, que no estaba presente, dice que no creerá hasta ver y tocar las marcas de los clavos. Jesús se le aparece una semana después y le invita a hacerlo. Y la respuesta de Tomás es la confesión cristológica más alta de todos los evangelios. Señor mío y Dios mío. La ascensión cierra el período de 40 días de apariciones post-resurrección. Jesús les da la gran comisión. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y les promete que estará con ellos todos los días, hasta el fin del mundo. Luego asciende. Y los ángeles les dicen a los discípulos que miran al cielo: Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pentecostés, 50 días después de la Pascua, es el nacimiento de la Iglesia. El Espíritu Santo desciende como lenguas de fuego sobre los discípulos reunidos. Hablan en otras lenguas. Pedro predica ante la multitud con una elocuencia y una autoridad que contrasta completamente con el hombre que 3 veces había negado conocer a Jesús unas semanas antes. 3,000 personas creen ese día. La Iglesia nace en Jerusalén, en la ciudad donde Jesús fue crucificado, en el contexto de la fiesta de las primicias que Moisés había instituido en el Sinaí. Todo conecta. Los Hechos de los Apóstoles narran la expansión de la Iglesia desde Jerusalén hasta Roma, siguiendo el mandato de Jesús de ser sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. La conversión de Pablo, el principal perseguidor de la Iglesia, en el camino a Damasco, donde una luz lo derriba y una voz le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
es uno de los eventos más significativos de la historia cristiana. Pablo, el fariseo más celoso de su generación, el perseguidor más efectivo de los seguidores de Jesús, se convierte en el apóstol más influyente de la historia del cristianismo temprano. Sus viajes misioneros llevan el Evangelio por Asia Menor, Grecia y finalmente Roma. Las cartas de Pablo son teología en acción, escritas en respuesta a situaciones concretas de las comunidades que él ha fundado. Romanos es la exposición más sistemática de la teología paulina. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La justificación es por fe y no por obras de la ley. No hay distinción entre judío y griego, porque el mismo Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Gálatas defiende con apasionada urgencia la libertad del Evangelio frente a quienes exigen que los gentiles se circunciden para ser salvos. Corintios enfrenta los problemas prácticos de una comunidad dividida, escandalosa, confundida sobre la resurrección. Y en medio de esos problemas, Pablo escribe el himno al amor del capítulo 13, uno de los textos más leídos y más citados del mundo entero. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. La carta a los Hebreos, cuya autoría es debatida pero cuyo contenido es de una densidad teológica extraordinaria, es la exposición más sistemática de la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muestra cómo cada elemento del sistema sacrificial levítico, el sumo sacerdote, los sacrificios, el tabernáculo, el pacto, encuentra su cumplimiento definitivo en Jesús. El sistema antiguo era la sombra. Jesús es la realidad. El sistema antiguo era provisional y repetitivo. La obra de Jesús es definitiva y eterna, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El Apocalipsis de Juan es el libro más complejo, más debatido y más mal interpretado de toda la Biblia. Escrito en el género apocalíptico, un estilo literario que el mundo antiguo entendía perfectamente, aunque el mundo moderno lo encuentra extraño, usa un lenguaje altamente simbólico para comunicar realidades espirituales. Las 7 iglesias de Asia Menor reciben cartas con evaluaciones y llamados específicos. El Cordero, que fue inmolado, abre los sellos del libro de la historia, los 4 jinetes, los mártires bajo el altar, las trompetas, las copas de ira, Babilonia la Grande, la batalla de Armagedón, el milenio, el juicio final, la Nueva Jerusalén. Lo que más importa en el Apocalipsis no son las especulaciones sobre fechas y eventos futuros, sino la imagen final que el libro presenta. Una nueva creación, un cielo nuevo y una tierra nueva. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo, preparada como una novia adornada para su esposo. Y una voz del trono que dice, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y en el centro de esa ciudad nueva hay un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero, y a uno y otro lado del río, el árbol de la vida, el mismo árbol del Edén. La historia que comenzó en un jardín termina en una ciudad que tiene las características de un jardín. Lo que se perdió en el Génesis es restaurado en el Apocalipsis. El árbol de la vida, que estaba protegido por querubines con espada flamígera, vuelve a estar accesible, no porque la humanidad haya mejorado por sus propios medios, sino porque el que se sentó en el trono ha dicho, «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Y las últimas palabras del Apocalipsis, las últimas palabras de toda la Biblia, son un diálogo. El que testifica estas cosas dice, «Ciertamente vengo en breve». Y la respuesta, «Amén. Sí. Ven, Señor Jesús». La Biblia termina no con una doctrina, sino con una expectativa. No con un argumento, sino con una oración.
La historia que comenzó con Dios creando el mundo, termina con el mundo esperando el regreso del que lo ha redimido. El arco narrativo más largo de la historia humana termina con una palabra de esperanza apuntando hacia adelante. Si has llegado hasta aquí, quiero que te lleves algo más que información. Quiero que te lleves la conciencia de que has estado leyendo, escuchando, respirando una sola historia. No una colección de historias desconectadas, no un libro de reglas, no un manual de doctrinas. Una historia. La historia de un Dios que crea, que ve a su creación alejarse de Él, que no la abandona, que promete desde el principio que vendrá alguien que restaurará lo que se perdió, y que cumple esa promesa con una precisión que desafía cualquier explicación puramente humana. La historia de Abraham que sale sin saber a dónde va, y de todos los que después de él salen sin saber a dónde van, guiados únicamente por una voz y una promesa. La historia de un pueblo que falla una y otra vez y es restaurado una y otra vez, no porque merezca la restauración, sino porque el Dios que hizo la promesa es fiel a su palabra más allá de cualquier infidelidad humana. La historia de un hombre que muere en una cruz y que 3 días después está de pie, y cuya presencia transforma a un grupo de pescadores y cobradores de impuestos en hombres que dan vuelta al mundo, al revés. Esta es la historia que has sido invitado a conocer, no de lejos, no como espectador neutro, sino con todo lo que eres, con tus dudas y tus certezas, con tu historia personal y tus heridas, con tus preguntas sin respuesta y con la intuición de que hay algo más grande que todo lo que puedes ver. La Biblia no es un libro que te pide que apagues tu mente. Es un libro que te pide que la uses, que la lleves hasta sus límites, y que cuando llegues al límite de lo que la mente puede alcanzar sola, estés dispuesto a dar un paso más, porque en el principio era el Verbo, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria,